Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Gloria a Dios. Y recibió a su mujer. Bueno, es cierto que cuando llega esta época del año, y especialmente en el ambiente cristiano, en el ambiente eclesiástico, comienza a haber programas de Navidad, comienzan a haber pequeñas manifestaciones de lo que es la Navidad, decoraciones de lo que es la Navidad. Pues continuamente a nuestra mente están llegando una serie de imágenes. Cuando vemos el pesebre, cuando vemos los cánticos, cuando oímos los cánticos, cuando escuchamos los mensajes, que todos están enfocados en este tópico del nacimiento de Jesús, inmediatamente vienen escenas a nuestra mente, escenas del pesebre. Comenzamos a pensar en lo que allí sucedió, en los ángeles, en María, en José, en el niño acostado en un pesebre. Es inevitable que todos esos episodios corran por nuestra mente, y comencemos nosotros a recrear mentalmente todo lo que allí aconteció, todo lo que allí sucedió. Pero la pregunta en esta mañana se impone. Yo creo que es una pregunta que nosotros debemos reflexionar en ella continuamente. Cuando pasan todas estas imágenes mentales, cuando estos episodios se presentan frente a nosotros, es la pregunta que debemos hacernos: ¿qué vemos en el pesebre? ¿Qué es lo que logramos captar cuando nos presentamos ante un escenario tan emotivo y tan especial como el del nacimiento de Jesús, como ese nacimiento en Belén de Judá? ¿Qué es lo que nosotros podemos percibir realmente? Vemos allí un escenario triste, vemos allí un escenario donde estaba de manifiesto la pobreza, vemos allí un mero niño acostado en un pesebre donde comen los animales. ¿Qué es lo que vemos? ¿O vemos algo más? ¿O es que hay algo más de fondo? ¿O es que hay una enseñanza mucho más profunda en ese escenario que nos presenta la Escritura? Bueno, pues realmente la hay. Y en esta mañana el propósito es ese: tratar de mostrar qué es lo que nos quiere presentar ese pesebre, y que nosotros podamos quitar algunas imágenes mentales que solo se quedan en la parte dramática y sentimental de la historia, y poder entender que hay un mensaje detrás de todo esto, un mensaje impresionante, un mensaje que conmociona el alma, y un mensaje que está muy vinculado con nuestro destino eterno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, yo recuerdo que cuando por alrededor del año pasado, a principios del año pasado, ya cuando yo tenía 42 años, casi por lo general cuando las personas arriban a esta edad, 40, 41, 42, comienzan a tener algunas reacciones, ¿sí? Y hay cosas que usted comienza a percatarse que hoy comienzas a dejar de tener, que antes las tenía. O hay fuerzas que se van, dolores que aparecen, ¿sí o no? Y hay algo que se va desgastando, y es la vista. Así que por eso que ustedes me ven ahora con espejuelos. Pero yo recuerdo el año pasado, cuando yo comencé a percatarme de esto, tuve que ir al médico. Así que fui al médico, y cuando me senté allí en la consulta de la optometrista, de la persona que te mide la vista, yo recuerdo que ella me colocó un aditamento. Y había un cartel donde habían una serie de números, habían muñequitos, creo, letras, así, letras también, gracias, y yo lo veía bastante bien. Cuando ella me pone ese aditamento en la cara, yo quedé
desconcertado porque realmente me dejó fuera de foco. No podía ver nada, yo no podía ver nada. Ella me decía, ¿ves algo? ¿Puedes leer alguna letra? ¿Puedes ver que hay algún número ahí? No veía nada. Entonces ella comenzó a ponerme algunos pequeños vidrios, algunos pequeños cristales, y a medida que ella iba poniendo, yo iba teniendo un poquito más de visión, hasta el punto que ya pude verlo todo nítidamente, todo muy claro, y le dije, bueno, sí, ahora veo las letras, veo esto, veo aquello, los de diferentes tamaños, las dimensiones de ella, y me dijo, pues esa es la graduación que tú llevas. La anotó y salió con una receta para hacérselo de espejuelos de allí. Así que lo que yo pretendo hacer en esta mañana es eso, quitar los cristales que nos opacan lo que hay en el principio bíblico de la Navidad, y poder entrar para poder ver nítidamente lo que ella nos está comunicando y lo que este evento histórico tan poderoso, único en la historia e irrepetible, nos quiere transmitir. Y en primer lugar, mi primer punto en esta mañana, es que la Navidad nos permite ver con claridad todo el programa divino. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en lo que sucedió en Belén de Judea, cuando vemos ese escenario, cuando leemos una y otra vez el capítulo 1 de Mateo, cuando leemos Lucas, cuando leemos los evangelios, aquellos que toman más tiempo para recrear el nacimiento de Jesús, es eso lo que vamos a entender, es eso lo que vamos a captar, lejos de lo dramático del problema, del episodio, de lo sentimental del episodio. Nos permite ponernos en perspectiva, nos permite poder captar todo el programa del cielo, todo el propósito que Dios estaba persiguiendo. Y el primero que nos dice es que nosotros estábamos en una condición de perdido. Lo primero que nos dice es que ese que está en el pesebre no es un mero niño. Nos habla de su preexistencia, nos habla de su poder, nos habla de su capacidad, de su eternidad, de su grandeza. Eso nos dice la Navidad, eso nos dice el nacimiento, que usted y yo nada podíamos hacer para poder alcanzar comunión con Dios, para poder lograr la comunión con Dios. Y ese nacimiento vino precisamente a acercarnos al Padre y a propiciar esa comunión que se había roto en el jardín del Edén, esa comunión que nuestra desobediencia y el pecado, esa distancia que había puesto entre Dios Padre y sus criaturas. Ese niño que está naciendo viene con un propósito de restaurar la creación, con el propósito de unirnos a nuestro Padre, con el propósito de llevarnos a nuestro diseño original, para que usted y yo funcionemos tal y como Dios ha querido que funcionemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese niño no es un mero niño que está en el pesebre, es el Dios encarnado, amado hermano. Cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia, el evangelista Juan nos pone en perspectiva de quién es. Lo primero que hace Juan es decirnos quién es, y luego nos dice lo que vino a hacer. En el capítulo 1 es un evangelio extraordinario, y el capítulo 1 es un capítulo sumamente rico en teología, y todo el que necesite argumentarse de lo que es la obra y la persona de Jesús, le exhorto a que se lea el evangelio de Juan, pero que se detenga en el capítulo 1, donde usted va a encontrarse ahí que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios, y Él era desde el principio con el Padre. Y dice: y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Él nos está diciendo: este verbo estaba desde el principio. Su escena, su comienzo no fue en el pesebre, ya Él existía antes del pesebre. Ese pesebre no es el inicio de su existencia, ese pesebre simplemente es un capítulo en su vida donde Él nos va a acercar al Padre, pero Él era desde el principio. Y no solamente es que Él era, sino que Él tiene el potencial creador. Él hizo todas las cosas, todas fueron hechas por Él, y nada de lo que hoy vemos ha sido hecho si no estuvo Él, el verbo encarnado. Amado, nos dice que ese niño no es un niñito tierno nada más, es el verbo de Dios encarnado, es el Dios todopoderoso tomando forma de siervo, llegando a nosotros, alcanzando nuestras vidas para unirnos al Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué precioso mensaje es el que tiene la Navidad. Pero si nosotros seguimos con el evangelio de Juan, si seguimos en ese capítulo 1, vamos a ver que no solamente te dice esta es la persona, sino dice la función que vino a hacer. Y lo que vino a hacer es que vino a acercarnos al Padre, vino a darnos luz y vida.
Mire lo que dice el evangelista. Le voy a ir leyendo algunos versos y se los voy a dejar para que ustedes lo noten y después lo lean en casa. Capítulo 1, versículo 9 dice: aquella luz verdadera, todavía está hablando de Jesús, por supuesto, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo mortal, que alumbra la rueda de la creación, venía a este mundo. Y déjeme decirle que ahí hay una implicación muy seria y muy profunda, porque para un hebreo hablar de luz él estaba hablando de algo más que la luz que nos alumbra el camino, de la luz física. Él está hablando de vida. Por eso usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento, cuando David en una ocasión quiso salir a la guerra y sus valientes no querían porque ya era un hombre avanzado en años, le dijeron: no salga a la guerra, no sea que apagues la lámpara de Israel, porque está hablando de vida. Por eso nos vamos a ver que en el libro de los Proverbios también nos dice: aquel que no honra a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Por eso también el proverbista dice: la lámpara de los impíos será apagada. ¿De qué está hablando? De la vida. Así que cuando el hebreo está recibiendo esta información, él dice: wow, este vino a darnos vida, libertad, luz que nos saca de la muerte, luz que nos saca de la ignorancia. Este Jesús que ahora está, que parece indefenso en un pesebre, es el Dios que viene a darnos algo vital para nosotros. Número 2, sino que no solamente esto, sino que también nos vino a insertar dentro de la familia de Dios. Mira lo que dice el evangelista Juan, seguimos con él, capítulo 1, versículo 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hay una buena noticia: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, le dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Aleluya. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que ya es una relación mucho más íntima. Ese niño vino a propiciar una relación más íntima. No es la relación de creador con criaturas. No es la relación de rey emperador con sus súbditos. No es la relación de un jefe con los obreros. Es la relación de un padre con sus hijos. Amén. Un padre tierno, amoroso, misericordioso, proveedor, ayudador, protector con sus hijos más amados. Eso vino a propiciar el nacimiento, amado. Nos vino a acercar, nos ofrece luz, nos ofrece entrar en la familia de Dios. Tercero, y nos vino a darnos lo que la ley no pudo suplirnos. Vino a darnos a nosotros misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Lo que hasta ese momento la ley nunca pudo dar, nunca pudo propiciar, lo vino a traer el Señor Jesús en su nacimiento. Y no es porque lo digo yo, sino que lo voy a leer. Y seguimos nuevamente con el Evangelio de Juan. Y mira lo que dice, versículo 17, capítulo 1 dice, versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de su Hijo Jesús. Wow. ¿Usted sabe qué cosa es la ley? La ley viene siendo como el termómetro que nos dice cuán mal estamos. Usted tiene fiebre, usted tiene gripe, usted se pone el termómetro y él le va a decir cuál es la temperatura que usted tiene, 38, 40. Pero ese termómetro no lo cura. Simplemente le dice cuán mal estás. Esa es la ley. Nos dice: mira, estos son los mandamientos, lo que tú tienes que hacer es, haciendo esto puedes vivir. Pero ¿quién de nosotros, hablando sinceramente, puede cumplir toda la ley? ¿Quién de nosotros no ha pecado en uno solo de esos mandamientos? ¿Quién los puede decir? ¿Quién puede llenarse en esta mañana la boca y decir: yo he cumplido todos los mandamientos, pastor, no hay uno que yo haya quebrantado? Bueno, pues ya quebrantaste el primero, la mentira. Porque ninguno podemos, pero el cumplimiento de la ley es en Jesús. Y ese Jesús es el que nos ha venido a librar de la maldición de la ley. Es el Cristo que nos permite y nos da la capacidad de poder, bajo su gracia, alcanzar el perdón y poder guardar sus mandamientos. Esa ley que nos trajo Moisés vino a ser completada en la persona del Señor Jesucristo, con la gracia y la misericordia. Toda ley tiene que llevar gracia y misericordia. Y cuarto lugar, nos da una mejor perspectiva del Padre. Eso es lo que nos vino a hacer el Señor Jesús. Nos viene a dar un acercamiento, una mejor visión del Padre.
Y dice el evangelista Juan, el verso 18, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha podido ver. Todo lo que usted ha visto en el Antiguo Testamento de personas que vieron a Dios fueron cristofanía, o sea, fueron la persona de Cristo. Cuando se habla del ángel de Jehová, es Jesús manifestado en el Antiguo Testamento, pero nadie ha visto al Padre. Pero dice: pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que también es Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza del Padre, le ha dado a conocer. Él nos ha dado a conocer al Padre. Usted puede conocer la grandeza de nuestro Creador, de nuestro Padre eterno, por la grandeza de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que ha hecho la Navidad, amado. Nos quitó el primer cristal, nos quitó el primer lente que empañaba, y es que nos pone en perspectiva con el programa divino. Y el programa divino es la exaltación del Padre y la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Claro que usted y yo salimos beneficiados en ello. Por eso es que nosotros, usted y yo, no podemos parar nunca de darle gracias a Dios y de alabar su nombre por las cosas que ha hecho, pura misericordia que tuvo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, otro elemento es que nos hace consciente de nuestra condición y nos suple lo que necesitábamos. Eso es lo que hace la Navidad, amado. Eso es lo que nosotros tenemos que percibir cuando miramos el pesebre. No solo en la imagen tierna, sino es que nos pone en correcta visión de nuestra condición de caídos, de nuestra condición de desconectado de Dios, y nos debe dar la buena noticia de que eso ha venido a darlo lo que nosotros no podíamos alcanzar. Lo que usted y yo no podíamos alcanzar con nada en absoluto. Jesús, mire lo que dice Mateo en el texto que acabamos de leer en esta mañana. Dice Mateo capítulo versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, un niño, y llamará su nombre. ¿Cómo llamará su nombre? Bueno, es un poquito más para abajo. Jesús. Es el otro versículo. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se llama Jesús? ¿Por qué se llama Jesús? Dice: porque salvará a su pueblo. Él es un salvador a sí mismo. Eso es lo que significa Jesús. Eso es que Él vino a salvar. Ahora, amado, vamos a preguntar algo. Cuando una persona necesita ser salvada es porque está perdida, ¿sí o no? Si usted necesita que la presencia, la asistencia de un Salvador, es porque estamos perdidos. Así que lo que nos está diciendo el anuncio de Mateo, y tanto el anuncio de Mateo como el anuncio de Lucas, es el mismo. He aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es un Salvador. Nos está diciendo: tú necesitas de salvación, tú estás perdido, yo estoy perdido, estamos desconectados de esa gracia y necesitamos a alguien que venga a imputarnos justicia, alguien que venga a reconciliarnos con el Padre. Y eso es lo que está pasando, amado. Tú y yo necesitamos ser alcanzados, tú y yo necesitamos ser salvados. Ningún ser humano puede, por sus medios, alcanzar salvación. Ningún ser humano puede, por sus recursos, alcanzar la reconciliación con el Padre. Ni teniendo una religión llena de mandamientos, ni teniendo una vida tan siquiera moral, una vida excelente en el punto de vista moral, ni tan siquiera haciendo buenas obras, nosotros podemos alcanzar salvación. Es más, le voy a correr un poco más la línea. Ninguno de los que estamos acá tenemos salvación porque venimos a la iglesia. La iglesia no puede darnos salvación. Está incapacitada para darnos salvación. Pongo una pausa. Es importante hacerle referencia de que los salvos van a la iglesia. Los salvos sí van a la iglesia y se congregan como mandamiento de Dios y saben que es aquí donde Dios les habla. Pero la salvación no viene por la iglesia, viene por Jesucristo, el Señor de la iglesia. Aleluya. Así que no es que yo me voy a meter todos 20 años aquí sentado en el banco y al final Dios me tiene que llevar. No, porque del banco de la iglesia también se puede ir directo al infierno. Lo importante es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros la salvación. No hay otra forma. No es por obra, dice el Señor, no es por obra, no es de vosotros, sino es un don de Dios, es por gracia, dice, no por obra, para que nadie
se gloríe, para que nadie se gloríe. Es solamente a través de la persona de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, única y exclusivamente en la persona de Jesús. No hay Buda, no hay Hare Krishna, no hay Shiva, no hay nadie, no hay Mahoma, no hay nadie que te pueda llevar al Padre, solamente Jesucristo. ¿Qué nos dice el pesebre? Número 1, que estamos destituidos de la gloria de Dios. La persona de ese niño allí en ese pesebre, que no se quedó el niño, creció, se desarrolló, hizo milagros, fue a la cruz del Calvario y se levantó de la muerte, nos dice que nosotros necesitamos un Salvador. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Número 2, nos dice que la única persona cualificada para hacerlo es el Señor Jesús. No había otro. Que nosotros no podíamos hacerlo. No había otra forma. Él tenía que venir a hacerlo. Era el único suficiente para tomar nuestro lugar en el gran juicio de la eternidad. El único capacitado y cualificado para pararse en el escenario del juicio y decir: voy en lugar de ellos y su culpa es puesta sobre mí, es el Señor Jesús. Y esa fue la obra que hizo única y exclusivamente por amor al Padre y por amor a ti y a mí. Qué bueno saber el Dios que tenemos, ¿eh? Qué bueno saber el Dios que decide tener comunión con sus criaturas. No como otros dioses orientales y del gnosticismo, que se mantienen alejados del que plantea el gnosticismo, de la materia, porque es impura. Este Dios, aún sabiendo que la materia se ha corrompido, que el hombre mismo decidió ir un camino descendente y de mugre espiritual, Él aún decide entrar al fango. Él aún decide entrar al fango y sacarlo para limpiarlo y unirlo a su Padre. Ese es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es una bendición. Ya voy terminando después. Y en tercer lugar, yo quiero reflexionar en algo, ya para ir terminando. Voy a ir bajando ya. Para ir terminando, me voy a aislar un poquito del texto de Mateo, del que leímos, el texto que comenzamos leyendo, Aureo, porque estamos en el mismo contexto, ¿no? Y es que si usted va, le dejo tarea todo el capítulo 1 para que lo lea en casa, porque todo está hablando de lo mismo, está anunciando el nacimiento, están haciendo una introducción a Jesús que van a hacer. Y si usted se detiene en el capítulo 1 de Mateo, ¿qué se va a encontrar? El capítulo 1, verso 1. Los que tienen la Biblia, que tienen un subtítulo ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Oh, genealogía de Jesús. Eso es interesante, amado. La genealogía de Jesús. Bueno, fue uno de los elementos que utilizamos el domingo pasado para hablar de que el nacimiento, la Navidad, la persona de Jesús es un hecho histórico irrefutable. De hecho, pues esta es una herramienta porque tanto los escritores bíblicos lo ponen dentro de personas reales, dentro de una genealogía, dentro de una línea sanguínea. Es un personaje histórico que no puede ser refutado. Pero cuando usted analiza, esto no es solo para darnos una secuencia del plan. No es solo para que el lector pueda recibir algunos nombres difíciles de mencionar. ¡Ay, qué nombres hebreos! ¿Y de quién engendró a quién y quiénes estaban en la familia? Ahí hay un mensaje. Hay un mensaje profundo en la genealogía. Déjame decirle que la genealogía eran muy importantes en los tiempos de Jesús. Eran tan importantes que la genealogía era como un currículum. Las personas presentaban su genealogía, incluso retocaban su genealogía, porque eso representaba su currículum. Tener una genealogía era decir: este soy yo, de aquí vengo yo, de esta línea vengo yo. Se cuenta que Herodes el Grande retocó su genealogía y quitó algunas personas de su genealogía de las cuales él se avergonzaba, porque habían tenido una conducta un poco incorrecta. Así que él dijo: yo tengo que presentar mi aval, y mi aval tiene que ser bueno, tiene que ser brillante. Y quitó a algunas personas. ¿Por qué? Porque era un currículo, y las personas de cierta manera se vanagloriaban de su genealogía. ¿De dónde vengo? De sangre azul, de gente importante, de un apellido renombrado. Sin embargo, la genealogía de Jesús es diferente. Es diferente, amado. Está llena de puntos grises. La genealogía de Jesús está llena de puntos grises. En primer lugar, se mencionan 5 mujeres. 5 mujeres. En una sociedad patriarcal, esto no era bien visto.
La mujer era puesta a un lado. La mujer no se contaba. Es más, cuando usted ve el milagro de los 5,000 panes, de los 5,000 personas que comieron los panes y los peces, ¿recuerdan? Y los 4,000 dice, y no se contaron las mujeres y los niños. No se contaban. Nada más se contaban los hombres. En medio de esa sociedad, para que usted vea de que la Biblia y el cristianismo restaura todas las cosas y las pone en su correcto orden. Aquí no hay machismo ni nada de eso como nos acusan. Menciona 5 mujeres, de las cuales 3 no son judías. 2 cananeas, se menciona Rahab, se menciona Tamar y se menciona Ruth. 2 cananeas y una moabita. ¡Wow! Eso era, amado, eso era un escándalo. Eso era una grosería, por decirlo de alguna manera. No solo menciona mujeres, también mujeres que no son hebreas y que no estaban ni autorizadas a entrar al templo y que no se permitía entrar dentro de la línea sanguínea. 5 mujeres y 3 no son de nacionalidad judía. Y pues vamos a irlo leyendo porque ¿tienen el capítulo 1 ahí? Vamos, para que no digan, el pastor está... Vamos a ir porque al mencionar esas 5 mujeres se nos dicen más cosas de esas 5 mujeres que nos va a ayudar. Miren, y eso es nada más mirar al lado, la columna al lado de su Biblia. Versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, Salmón engendró... Judá, versículo 3. Judá engendró a Tamar. Engendró de Tamar. Judá engendró de Tamar, engendró a Fares y a Zera, sus hijos, 2 gemelos que nacieron. Entonces, ¿usted sabe quién era Judá? ¿De dónde? De Jesús viene de Judá, de esa línea sanguínea. Pero ¿usted sabe quién era Tamar? Aquí nos está hablando de un pecado de incesto, hermano. Tamar era la esposa de los hijos de Judá. Escuche eso, cuando usted va al libro de Génesis, usted se va a dar cuenta, claro, que tiene que ponerse en contexto y en perspectiva, porque los hijos de Judá habían muerto. Y él le correspondía, según la ley del Antiguo Testamento, algunas leyes que habían eran que tenía que darle su hijo siguiente a la esposa de aquel que había muerto para que dejara descendencia. Murió el primero y ella no dejó descendencia, se la pasó al otro hijo, tampoco dejó descendencia y murió. Así que Judá le dijo a Tamar, bueno, vete a tu casa y vamos a ver qué pasa. Y fue irresponsable y ella un día se disfrazó de prostituta y estuvo con su suegro y allí concibió un niño. Eso es un escándalo. Seguimos leyendo y nos dice en el versículo 5, mira lo que dice, Salmón engendró de Rahab. ¿Ustedes saben quién era Rahab? No solo nos dicen otra mujer, sino que nos dicen que esta mujer era prostituta. Esta era una prostituta que estaba allá en la ciudad de Jericó y manifestó fe cuando vinieron los espías. ¿Recuerdan ese episodio bíblico en el libro de Josué? Entonces nos dice en el verso 6, al fin, algo que va a traernos descanso. Dice versículo 6, Isaí engendró al rey David. Oh, aleluya, al fin alguien de quien gloriarse, al fin alguien de buen nombre. Pero mira lo que dice Mateo, y parece como que Mateo quiere echarnos a perder las cosas. Es que lo hace con toda intención, amado. No está bien decir, y David engendró a Salomón de Betsabé y tuvieron un niño y se llamó Salomón. Sin embargo, mira Mateo lo que dice. Mateo dice, y Isaí engendró a David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Nadie pone esto en una genealogía. Nadie pone esto en un aval. Imagínense que usted va a hacer una entrevista de trabajo y usted tiene que llevar un currículum, un resumen, como le dicen afuera. Usted va a poner todo eso. Me votaron en el trabajo anterior por esto, ¿para qué? No. Y en esta genealogía de Jesús se colocan allí prostitutas, se colocan gente con pecado de incestuoso, algunos que cometieron adulterio. Y David, que era mucho más fácil decir que engendró a Salomón con Betsabé, le dice la que fue mujer de Urías. Urías, que había sido uno de los valientes de David, aquel que se había unido cuando David era un don nadie, había peleado con David, había batallado en la guerra. David de alguna manera le debía la vida. Pero un día David se encontró con que esa mujer se apareció y él nunca la había visto con esos ojos. Así que la trajo, estuvo con ella y luego mandó a matar al esposo para quedarse con ella. ¿Qué nos está diciendo la Escritura, amor? ¿Qué nos dice? Usted sabe que nos dice que la gracia es sumamente amplia. Nos dice que no importa nuestro pasado, nuestros errores,
nuestras metidas de pata y lo manchado que estemos, podemos entrar dentro de la familia de Jesús. Tenemos un camino abierto. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa los errores que cometiste, quién fuiste y tu historial, lo manchado que esté, no importa. Hay lugar para ti en la casa de Dios. Hay lugar para ti en el corazón del Padre. Hay perdón, hay misericordia, hay gracia, hay un expediente nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas comienzan a ser hechas nuevas en su vida. Cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amados hermanos, ¿cuántos dicen amén a eso? Aleluya, gloria a Dios. Es amplia la gracia, amado. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que Él vino a buscar. Algunos dicen, no, pero con una visión legalista, pero esa gente hay que apartarse de ella. Son mundanos, impíos y dignos del infierno, dignos del amor de Dios. Porque también en eso estuvimos nosotros un día. También fuimos pecadores un día. Algunos de nosotros tenemos algo en nuestra historia de lo cual nos avergonzamos, ¿sí o no? Pero hoy somos criaturas nuevas en Jesús, amados por el Padre e integrados a la gran familia de Dios. Jesús viene a buscar a los enfermos. Hay gente que a veces me dice, no, yo quiero ir a la iglesia, pastor, pero tengo que arreglar ciertas cosas todavía. Hay cosas que tengo que poner en orden para luego ir. Y yo le digo, nadie va a un hospital si no está enfermo. Nadie va a un hospital cuando tiene plena salud. Es más, que la gente no quiere porque no quieren ni agarrar un virus. No quieren ni ir por ahí, ¿sí o no? Pero usted va al hospital cuando dice, me siento mal, tengo un dolor aquí, tengo una inflamación por allá. Tengo que ir. Entonces usted va. Jesús dice en la Escritura, Mateo capítulo 19, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Él vino a hacer la respuesta a los enfermos. Para los enfermos he venido yo, dice Jesús también. Qué gran amor el de Dios. Qué gran amor el de Dios, que nos incluye dentro de su familia, sin importar nuestro pasado. Y último, ¿quién es el niño? ¿Quién es el que vemos en el pesebre? Mateo termina cerrando con broche de oro. Mirá lo que dice Mateo, verso 25. Dice, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Inmediatamente nos viene a dar la traducción y dice que traducido es Dios con nosotros. Ese es el niño de pesebre. Es Dios con nosotros. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios que puso los planetas en órbita. El Dios que puso allí las constelaciones, la galaxia. El que la sustenta, el que la mantiene en sus manos. Ese Dios que habitaba en el trono, que dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y tomando forma de siervo se hizo obediente, humillándose hasta lo sumo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Dios que está allí en el pesebre. El Dios que nos hizo, el Dios que da aliento de vida, el Dios que nos ha creado y el Dios que nos sustenta. Es el que está en el pesebre. La pregunta con la que quiero terminar hoy es la siguiente. Porque siendo el Rey, siendo el soberano, el que viene a traer luz cuando hay oscuridad, el que viene a dar vida cuando hay muerte, el que vino a levantar a los paralíticos, a abrir los ojos de los ciegos, a alimentar a los hambrientos, a dar salvación a los perdidos. Ese Dios nació en un pesebre, en un lugar maloliente, en un lugar sucio. Allí nació. La pregunta hoy es, ¿cómo está nuestro corazón? Puede ser que nuestro corazón esté tan maloliente y sucio como aquel pesebre. Puede ser que nuestro corazón esté tan alejado que el pecado haya tomado posesión de él. Puede ser que tengamos en nuestro corazón vestigios de odio, de rencor, de ira. Podamos haber en nuestro corazón falta de amor, falta de perdón. Puede haber en nuestro corazón deseos al mal. Hay en nuestro corazón lujuria y luchamos con hábitos.
Si ese es tu corazón, si tu corazón está en esa condición, déjame darte una buena noticia en esta mañana. Jesús quiere nacer ahí. Jesús está dispuesto a hacer morada ahí. Jesús está dispuesto a entrar a tu corazón como quiera que esté. Y Él, como gran creador y hacedor de todas las cosas, pondrá en orden tu corazón. Pondrá en orden cada emoción y limpiará toda la mugre que pueda haber en el corazón. Sea cristiano o no cristiano, nuestro corazón debe ser hoy como ese pesebre y decirle a Jesús: ven y posesiónate en mi corazón. Sé tú el dueño de mi vida. Y a una vez más, limpia todo lo que hay ahí. Aquel pesebre maloliente, aquel pesebre sucio y mustio, amado, alcanzó gran connotación en la historia. Y hasta hoy es mencionado por una sola razón: porque el Dios del universo estuvo ahí. Y eso hace la diferencia, eso marca la diferencia. No importa cómo tú estés, los defectos que tengas, cuando Dios está en tu corazón, hay una diferencia notable. Cuando Dios reina tu vida, las cosas cambian, la perspectiva cambia, nuestro interior cambia, la perspectiva de la vida cambia, la perspectiva de nosotros mismos cambia, nuestras percepciones de nosotros cambian. Todo, nuestra mente cambia, nuestros deseos cambian, nuestras motivaciones cambian y todo viene a funcionar como el Dios creador del universo lo ha concebido para cada uno de nosotros. Esa, amados, es la vida normal, la vida cristiana. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor.